Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con todos ustedes y vamos a empezar ya directamente. Y vamos a empezar ya directamente con la mesa. Me presento, soy Epifanio Delgado, represento a Informática El Corte Inglés, empresa patrono de Centac, y me han encargado moderar la mesa, esta que va a tratar hoy sobre administración electrónica y ciudades inteligentes. Lo de árbitro o jugador, veremos si el árbitro es la administración o quizás pudiera ser el ciudadano, o quizás el jugador es la administración o el ciudadano, o quizás ambos. Yo me acuerdo cuando jugaba hace muchos años al fútbol, cuando tienes 10 años, hacías de árbitro y hacías de jugador. Es verdad que esto, cuando pasan los años, es un poco más difícil, ¿no? Me acompañan en la mesa. La mesa no va a tener ningún elemento de presentación, va a ser un diálogo. Por lo tanto, dentro del debate que tendremos aquí, me gustaría un poco la participación de todos. Yo creo que es un tema suficientemente abierto, suficientemente, yo creo que interesante. Yo creo que la administración electrónica es participación y como tal en esta charla me gustaría que hubiera un poco de participación. Ya empezando, pues las personas que me acompañan, empezando por mi derecha, está Fernando de Pablo. Fernando de Pablo es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en gestión empresarial por la EOI y experto por el programa, ha desarrollado un programa de liderazgo y gestión pública en el IESE. Dentro de su carrera profesional ha estado dedicado durante una década a la empresa privada, en diferentes empresas como SICE, para gestión de tráfico, contaminación ambiental en el Ayuntamiento de Madrid, con lo cual yo creo que algo nos podrá contar de esto de las ciudades inteligentes. También está en el departamento de informática de la agencia tributaria. En el mundo de la administración electrónica, yo creo que la agencia tributaria, cuando menos todo lo que conocemos un poco como ciudadanos, algo nos suena, que tiene algo que decir. Pero también ha participado de forma muy activa en el diseño de lo que se llama la Ley 11/2007, la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Yo creo que aquí, como director general, pues desarrolló la ley y yo creo que puede darnos una visión de cómo ha ido esta ley, ¿no? Ahora, aparte de desarrollar su trabajo en la agencia tributaria, está desde junio de 2013 colaborando con Ópera, la oficina de seguimiento de CORA, de la oficina de ejecución de la reforma de las administraciones públicas. Por otra parte, a mi derecha, más cerca de mí, está Alfonso Arbaiza. Alfonso Arbaiza es licenciado en biológicas por la Universidad Complutense. Es MBA por el Instituto de Empresa y con estudios de desarrollo directivo en el IES en gestión estratégica. Ha trabajado en el mundo de las TIC, tanto en España como fuera, y ahora mismo es director general de Fundetec. Tiene la peculiaridad que Fundetec, o la importancia que Fundetec ocupa la Secretaría de la Red Española de Ciudades Inteligentes, y yo creo que nos puede dar una visión interesante sobre este aspecto. Y ya a mi izquierda, Aitor Cubo, que es su director general de programa de estudio e impulso de administración electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Es ingeniero en informática por la Universidad Complutense y licenciado en psicología por la UNED. Dentro de su posición actual, yo creo que el desarrollo de la administración electrónica, vamos a poder ver, o se puede ver que ha tenido un comienzo. Antes estuvo implicado Fernando, yo creo de forma muy activa, está ahora mismo Aitor. Y bueno, ya empezando un poquitito con el tema, para enmarcar un poco la reunión. Cuando estamos hablando de administración electrónica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ley, la 11/2007, que llaman los políticos o los que están muy cerca
con el diseño y el desarrollo de la ley, o realmente estamos hablando de diferentes formas en que los ciudadanos o las administraciones administran por medios electrónicos servicios. ¿O realmente estamos hablando de ambas? Estamos hablando posiblemente del tránsito de lo manual a lo electrónico, quizás a lo automatizado. Y estamos hablando también de transformación de las ciudades, transformación de los procesos, transformación de los ciudadanos y también transformación en los modelos de relación entre ciudadanos y administración, y entre administración y ciudadanos. Claramente estamos hablando de cambio, un cambio que ya ha empezado hace bastante tiempo, pero cambio realmente tiene dificultades. Los cambios son difíciles de realizar. Estamos permanentemente en cambio y en el mundo de la administración electrónica también. A veces los que hemos trabajado mucho en temas de cambio, lo ideal sería hacer el cambio, los libros dicen que se haga muy rápidamente, ¿no? Hacer los cambios muy rápidamente tiene sus riesgos. Y realmente yo creo que aquí otros de los temas que manejamos dentro de esto que estamos llamando administración electrónica y ciudades inteligentes, estamos hablando de términos de eficacia y eficiencia. En un mundo absolutamente monetizado, con ausencia de recursos, estamos hablando muchas veces de conseguir eficiencia, posiblemente a altos costes. Y realmente hay aspectos como el de la accesibilidad que deben ser considerados. ¿Hay dinero para el cambio? ¿Esto de la administración electrónica se puede desarrollar sin dinero? ¿Hay suficiente dinero para esto? Pues bueno, un poquitito de esto, de la brecha digital, de cómo hay personas que dentro de este modelo de desarrollo, de cómo hacer las cosas, se pueden quedar, cómo podemos integrarlo. De esto creo que tendríamos que trabajar. Como decía un amigo mío, Borja, que vive en el mundo, vive de la tecnología, pero de haber hecho la tecnología su forma de vivir porque su familia tuvo un problema importante de discapacidad. Y lo ha dicho la presidenta, en algún momento de nuestra vida, seguro, todos o hemos sido o estaremos discapacitados para hacer alguna labor. Yo creo que es bueno recordarlo porque a veces esto, dicen, nos queda un poco lejos a muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que a veces es bueno recordarlo. Y ya para empezar, con estos temas, estas preguntas, y para enmarcar el tema, pues yo voy a lanzar a mis compañeros una pregunta, ¿no? Realmente, de alguna forma o de otra, las personas que están aquí han sido actores principales del desarrollo de una ley, de la ley electrónica de los ciudadanos de relación con los servicios públicos, y por otra parte también de las ciudades inteligentes. La pregunta es, ¿cómo veis vosotros qué es la administración electrónica o cómo pensáis, cómo veis la administración electrónica? ¿Es solo la ley 11? Y la pregunta es, ¿cómo habéis visto el desarrollo de esta ley desde los principios y cómo lo veis ahora? Primero vamos a empezar hasta ahora y luego vamos a ver cómo lo vamos o cómo la estáis viendo a partir de ahora, ¿no? Y yo ya... Fernando, sí, tú mismo. Sí. Bueno, muchas gracias. Primero me gustaría agradecer a CENTAC y especialmente a Juan Carlos Ramiro la invitación para venir a compartir un poco reflexiones. No podemos hacer mucho más con vosotros, en personas que, bueno, hemos tenido alguna responsabilidad, pero también somos usuarios, como los demás, ¿no? Cuando me planteo el tema, la verdad es que repasé mi vida profesional y de verdad recordaba mucho mi época en el ayuntamiento trabajando en control de tráfico, control de contaminación. Todo eso es Smart City porque hay mucho componente de marketing alrededor de las TIC, es importante, yo creo que también. Yo no veo como dos conceptos distintos o antagónicos todo lo que tiene que ver con la tecnología de las ciudades y la tecnología que tiene la administración pública en lo que se ha llamado la administración electrónica. Para mí, exclusivamente es la utilización de forma inteligente de las tecnologías
en beneficio por las administraciones públicas para mejorar los servicios públicos, o sea, para mejorar al final la calidad de vida de los ciudadanos y de las tecnologías que ha habido en cada momento, por supuesto que van cambiando y pienso de verdad que no es más que eso. Yo no he encontrado ninguna diferencia de cuando controlaba el tráfico en ese momento. Cada vez hay otros dispositivos, pero a partir de los lazos magnéticos que se leían los detectores del coche cuando iba un regulador, iba un ordenador central, intentabas controlar los semáforos con respecto a lo que se hace y además informar a los ciudadanos de la ruta que podían recoger con la tecnología que había entonces. Ahora es mucho... En fin, la tecnología da muchas más posibilidades con respecto a lo que ha sido el control de los impuestos. Pues pedimos una información a las empresas y a las entidades financieras que nos dan datos, lo manejamos y con eso pues controlamos la renta que nos da, que nos presenta el contribuyente o somos capaces de enviarles un borrador. Quiero decir, yo básicamente no encuentro diferencia, es la administración pública. Bien es cierto que quizá por parte de nosotros, de todos, de mis hermanos, de mi familia, de muchos en general, encontramos diferencias entre la administración electrónica casi cuando hablamos de algo coercitivo, o sea, de estos son los impuestos, las cosas de tráfico, la de la seguridad social. En cambio hablamos de los temas de las ciudades casi cuando de Smart Cities, cuando lo vemos más como algo positivo, pues no sé, la información en tiempo real de los aparcamientos o las rutas más cortas o la información de las posibilidades que ofrece, yo que sé, la información de contaminación a las personas con determinados problemas. O sea, uno como más lejano del ciudadano, más cerca del ciudadano, pero yo creo que son dos reflejos de exactamente la misma expresión, de una administración que tiene que estar más cerca de los ciudadanos. Yo creo que sí, eso se ve posiblemente mucho más palpable en las ciudades, porque España tiene 3 niveles de administración y cuanto más bajas el nivel de administración, pues se ve mucho más claramente que el gobierno local pues está mucho más cerca de las necesidades diarias de los ciudadanos. No es lo mismo, decía un amigo mío, está muy bien presentar la renta por internet, pero yo lo que hago es jugar con mi hijo 2 veces al pádel. Me interesaría mucho más que eso fuera más fácil que presentar la renta, por ejemplo. Eso como primera reflexión. Encuentro que es lo mismo. Hay información, se recopila información, se maneja información y con ella se dan servicios. Y servicios a los ciudadanos, aumentar la calidad de vida, lo es todo, es trabajar de forma más eficiente, con menos costes, con más posibilidades. Si trabajamos de forma más eficiente, pues reducimos los costes y los recursos que los ciudadanos ponen en poder de las administraciones públicas para hacer cosas. Si reducimos cargas, pues mejoramos las posibilidades de que las empresas pues se puedan implantar. Es decir, veo dos realidades. Sí que ha habido quizás 2 temas que me gustaría dejar quizá para el debate. O sea, lo que yo creo que ha modificado muchísimas cosas y mucho alrededor del mundo de la accesibilidad son los conceptos de la movilidad y la información. Es decir, la posibilidad que te ofrece los datos, ahora hablaremos de los datos abiertos, los datos de la administración pública, cualquier tipo de dato. La administración pública maneja cualquier tipo de datos, muchos tipos de datos. Y la posibilidad que te ofrecen los nuevos dispositivos, los smartphones o los teléfonos inteligentes asociados al propio sitio en donde te encuentras es lo que abre un campo tremendo de mejora de servicios públicos para todos y muy especialmente para colectivos con necesidades especiales. Y la última quizá disquisición que afecta mucho a las administraciones públicas, has hablado un poco de la ley, muchas veces le damos mucha importancia a la ley, es una ley que a veces solo conocemos los técnicos. Hay que recordar que la ley 11/2007 se publica en 2007, recordemos. Mínima deuda pública, mínimo paro, máximos ingresos de las administraciones públicas, máximo número de cotizantes a la seguridad social. Entonces, en aquel momento el planteamiento era un derecho. Con el tiempo, la crisis ha ido haciendo que las administraciones se vuelvan mucho más en sí mismas, pensando exclusivamente en una reducción de gastos, mucho más en ello. Yo creo que eso es un tema a tener en cuenta en un mundo que partíamos de derechos de todos, a un mundo donde nosotros mismos, porque nos lo pide la sociedad, no es que seamos las administraciones las que estamos hablando de esto, en un mundo de reducción de gastos, pues tenemos que ser especialmente sensibles, que la reducción de gastos, pues a veces, en fin, implica que no podemos dar servicio a todo lo que quisiéramos. Perfecto. Y ahora, Alfonso, le voy a preguntar para ti y para todos, ¿qué es esto de las ciudades inteligentes? ¿Hay ciudades inteligentes, ciudades espabiladas, ciudades menos listas?
A ver, yo, bueno, primero de todo deciros que brevemente, yo vengo en nombre de Fundetec y representando, no pretendo representar a la RECI, somos la Secretaría Técnica de la RECI. La RECI es la Red Española de Ciudades Inteligentes, que se constituyó apenas hace un año y que está compuesta actualmente por 41 o 42 municipios y unos 13 millones de habitantes que engloban esos municipios. Con lo cual, bueno, estamos hablando de una red única en el mundo, pionera a nivel mundial, es la única red de Smart Cities como tales a nivel mundial y Europa, el Banco Mundial, Latinoamérica nos quiere copiar. Entonces es una cosa que debemos de sentirnos orgullosos en España, independientemente de que veamos cómo funciona o cómo no funciona, ¿vale? Os voy a leer exactamente, porque ayer precisamente hubo un comité técnico en donde se hizo hincapié. La RECI está dividida, esas 42 ciudades, en 5 grupos de trabajo y concretamente hay un grupo de trabajo que lidera Valencia, que es el grupo 5, que se llama Gobierno, Economía y Negocios, que tiene como temáticas la administración electrónica en digitalización, modernización, integración e interoperabilidad, nuevos modelos de negocio, empleo, e-commerce, plataformas de pago NFC, entornos y clouds y CPDs virtuales. Como veis, engloba mucho, pero la red de alguna forma lo que pretende es dividirse en grupos para poder trabajar eficientemente, ¿vale? Os digo esto porque, dicho eso, diréis, joder, ¿qué pinta Fundetec? Que es una fundación que se dedica a acercar la tecnología a los ciudadanos y a las microempresas, nosotros internamente llamamos nanopymes, pequeñas y medianas empresas y autónomos, con las Smart Cities, ¿no? Pues yo creo que muchísimo desde el punto de vista en que no existe o no va a existir, aunque entremos en la definición de Smart Cities, una ciudad inteligente sin ciudadanos y pymes inteligentes, ¿no? Y no quiere decir que los que no usen la tecnología sean tontos o que las ciudades sean listas o tontas, como un poco decía Epi ahora, ¿no? Pero es verdad que nosotros el objetivo de la Fundación y de los patronos de la Fundación es acercar la tecnología a los ciudadanos y a las empresas, y como consecuencia de que las ciudades se están volviendo cada vez más tecnificadas en temas de parquímetros, en temas de accesos, en temas de ese acceso de administración electrónica, necesitamos no seguir fomentando la brecha digital, sino acortándola. Necesitamos que nuestros ciudadanos sepan utilizar un smartphone, sepan utilizar una tableta, sepan pagar impuestos a través de dispositivos de todo tipo. Antes poníamos el ejemplo, cuando estábamos sentados fuera preparando un poco esta mesa, el mundo está cambiando. Hace 8 años, llevo yo en la Fundación, y nosotros enseñábamos, digamos así, enseñábamos que era un PC, que era un sistema operativo, enseñábamos el Windows a las personas mayores, enseñábamos cómo manejar un ratón. Ahora no. Es decir, todo está cambiando. Lo que estamos enseñando ahora mismo de la emoción es a usar la tecnología. Es decir, si la tecnología en sí misma es una barrera para la administración electrónica o para cualquier otro tipo de cosas, verdaderamente, antes a un mayor nos tirábamos 3 horas enseñándole cómo funcionaba un ordenador, que era el Windows, vaya usted a la carpeta, de la carpeta hubiera el archivo generará el Explorer le permitirá entrar a Internet. Ahora no, ahora les enseñamos cómo acceder con un dedito a la aplicación móvil de la Seguridad Social y de hacer cita previa. Es decir, a nadie se nos ocurre que se nos examine de qué es el SP, el airbag, el tip-off o chip-port del coche, ¿vale? Nos sentamos, nos ponemos al volante, sabemos las marchas, dónde está el freno, el embrague, y nos examinan de cómo conducir, no de cómo arreglar un coche. Pues esto es igual, la tecnología está cambiando. Y yo creo que la administración electrónica, en ciudades por lo menos, se está acercando a que los ciudadanos sepan usarla. Y no olvidemos una cosa, que es que jamás va a ser buena ni la administración electrónica ni nada si los ciudadanos y las pymes no lo usan. Es decir, yo os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros tenéis el DNI electrónico? Supongo que casi todos, ¿no? No creo que a nadie le quede por renovar el DNI antiguo. ¿Cuántos usáis el DNI electrónico para acceder a la administración electrónica? Yo creo que 3, 4 de los que estáis aquí, la mayoría usamos certificado. Lo de la participación. Levantar la mano. ¿Cuántos usáis el DNI electrónico para acceder a trámites de administración electrónica? 1, 2, incluso 3, los de la mesa también la pueden 4, levantar, ¿eh? 4. ¿Yo no? Es decir, yo uso el certificado digital. ¿Por qué? Porque me resulta muchísimo más sencillo. Entonces, el hecho en sí, y yo no pretendo criticar ni el DNI ni el DNI, es decir, todo lo que se ha gastado en este país y que hemos sido pioneros en el uso del DNI electrónico, ¿vale? Es decir, se queda en nada si no hacemos fácil y usable la tecnología por parte de los ciudadanos y las empresas. Entonces,
ese, desde luego, es el enfoque que tenemos en la Fundación y yo creo que las ciudades van encaminadas hacia ese punto. Bueno, perdonadme, otro tema importante. Hablamos de administración electrónica y pensamos en cercanía del ciudadano, ¿vale? Es decir, la administración electrónica lleva la administración o los trámites con la administración al ciudadano. Y yo, permitirme la expresión, digo como me dice mi hijo, miau, papá. No es verdad. La lleva en Toledo, en Madrid, en Segovia. Pero ¿qué pasa en Brihuegos de abajo que tienen 300 trabajadores, o sea, 300 ciudadanos y no tienen un solo punto de acceso a Internet? O el telecentro que tienen está obsoleto. ¿Vale? Al final, la administración electrónica tenemos que entenderla como un acercamiento, un facilitador de los trámites y las gestiones administrativas de los ciudadanos y las empresas, pero verdaderamente tenemos que contabilizarlo para todos. Aquí no vale... a nadie se le pasó por la cabeza cuando se hizo la gran inversión en televisión digital terrestre en este país, el que la televisión no llegara a un pueblo en la sierra de Granada, ¿vale? Se hablaba de cobertura, se hablaba de usuarios, pero como hubiera un solo pueblo de España que se quedara sin televisión, se montaba el pollo. Bueno, pues la administración electrónica tenemos que, obviamente, conseguir que eso se acerque a los ciudadanos y a las empresas, pero también en zonas remotas de este país. Es decir, Castilla-La Mancha o Castilla-León son comunidades autónomas con un territorio súper extenso en donde hay cientos, y no diría, no sé, miles de municipios, en Castilla-León desde luego sí, Castilla-La Mancha no lo conozco, que verdaderamente están muy alejados. Entonces, si queremos dar esos servicios de administración electrónica en esos sitios, no podemos hacer que un ciudadano se desplace de un pueblo a la capital de provincia a hacer un trámite, porque para eso se va a la cola de la oficina. No hace un trámite electrónico. Y hay muchos ciudadanos en nuestro país y cada vez más, no sé si lo sabéis, pero hay una vuelta al entorno rural en muchos casos. Mucha gente que no encuentra trabajo en las grandes ciudades se va a la agricultura, se va a las casas rurales, se va vuelve otra vez a las zonas de, digamos así, de rurales. Entonces, eso yo creo que el acercamiento a la administración, las ciudades no hablan de eso, porque obviamente estamos hablando de que las grandes ciudades buscan, lo que decía un poco Fernando, con el tema de la mejora en la gestión de los servicios mediante convertirse en smarts, ¿vale? Y por último, ¿qué es una ciudad smart? Pues yo no me gusta definirlo porque hay ahora mismo en vigor un comité, que es el comité de ENOR, dependiente del Ministerio de Industria, que está intentando definir qué es una smart city, ¿vale? Pero yo os daría mi opinión. Mi opinión personal es que una ciudad smart es una ciudad que quiere acercarse más a los ciudadanos, que quiere hacer más cosas con menos dinero, ¿vale? Que quiere hacer las cosas a lo mejor con el mismo dinero pero mejor y que quiere facilitar la vida de sus ciudadanos. Para eso, lo primero que hay que hacer es pensar qué modelo de ciudad quiero. A mí, en la RECI, no se admite ninguna ciudad en cuyo alcalde, concejales y pleno no haya aprobado un plan estratégico de qué quieren hacer de su ciudad. Aquí no vale que se apunten todos, para eso lo harían a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. La RECI, de alguna forma, lo que pretende es hacer que ciudades que verdaderamente tengan ganas de tener un plan estratégico en consumo eléctrico, en parquímetros, en administración electrónica, es decir, que quieran verdaderamente tener un modelo de ciudad distinto, más sostenible, mucho más cercano a los ciudadanos, estén. Esa es mi definición, luego cada uno podrá tener variantes de esa definición, pero yo creo que el objetivo es muy claro, ¿vale? No pretendo enrollar mucho más, perdona, Epi. Luego, Aitor, preguntarte a ti, cuando hablamos de administración electrónica, ¿qué es para ti la administración electrónica? Y que nos pudieras dar algún esbozo de cómo la ves tú, desde el sitio donde estás, la evolución, ¿cómo la has visto? ¿Bien, mal, regular? ¿La evoluciona mucho, poco? Luego va la pregunta por ahí, ¿no? Luego ya pregúntale a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a CENTAC la invitación que se hizo a la Dirección General a la que pertenezco, que en estos momentos, pues por otro tipo de compromisos, no puedo asistir y estoy yo en su representación. Y bueno, en relación a las cuestiones de administración electrónica, la pregunta que has formulado, lo primero que quiero reconocer es el trabajo de otra persona que está en esta mesa con esa creación de la Ley 11, que bueno, pues si bien a lo mejor no se conoce mucho fuera, pero sí que es una ley que ofrece servicios, que ofrece derechos a los ciudadanos
y que igual que se ha copiado el modelo de ciudades inteligentes, se ha copiado el modelo de esta ley, que no voy a enrollarme porque es un tema más jurídico, pero tiene una estructura jerárquica que nos está permitiendo que todas esas buenísimas ideas de una ley de un nivel de abstracción muy grande, a través de luego reales decretos y luego a través de normas técnicas de interoperabilidad, que incluyen las cuestiones relacionadas con datos, intercambio y accesibilidad, permita que siga más viva que nunca e intentando cubrir muchos de los objetivos que ya planteaba la ley en ese 2007, que parece que no, creo que ya hace bastante tiempo, pero tenía bastante visión. Lo primero que quería comentar es si hay administración sin administración electrónica, o si dentro de 10 o 50 o 100 años la habrá. Es difícil ya hablar en muchos casos de administración en papel, manual o en administración electrónica, sobre todo en procedimientos o cuestiones masivas. Cada vez la administración es más electrónica. Esto no es una cuestión demasiado opcional y es una cuestión que habrá que tener en cuenta, porque, bueno, pues si bien, como se ha comentado también al principio, era más basado en derechos, ahora también por una situación de crisis y de situación de ahorros, se están volcando más cuestiones en administración electrónica pura, tanto en el front office, o sea, tanto para la relación con los ciudadanos, también en la tramitación por parte de las propias administraciones. Y estamos cambiando radicalmente el modelo de hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, una cuestión que se ha comentado, que has comentado tú mismo en el inicio, ya no hablamos de tramitación por medios telemáticos, hablamos en algunos casos de tramitación automatizada. Es un paso más en relación a generar un borrador de la declaración de la renta, una renovación automática de un expediente de extranjería, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta, porque si sigue habiendo esta dicotomía entre administración electrónica y administración, no sé cuál es la otra, dentro de unos años esto no será viable. Y una de las cuestiones que preocupan especialmente a la Dirección General y preocupan pues un poco a los que estamos en esto es el tema de la brecha digital. Brecha digital con los ciudadanos y brecha digital con las administraciones, que se ha comentado aquí. O sea, hay que evitar que se queden ciudadanos por el camino y hay que evitar que se queden administraciones por el camino, porque, como se ha comentado, un pueblo de 300 habitantes no es capaz de tener un centro de proceso de datos, una infraestructura de técnicos, etcétera. Afortunadamente hay soluciones, tampoco voy a entrar en los temas de tecnologías, entre otras cosas porque los llevo y me gustan, pero el cambio a la red SARA, que es la red que une todas las administraciones a un modelo más orientado a cloud, ofrece servicios que, bueno, por poner ejemplos, todos los ayuntamientos de Canarias o todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están trabajando con sistemas de intercambio de registros o de administración electrónica provistos desde un nodo central. Estas soluciones del cloud permitirán que determinadas brechas digitales empiecen a desaparecer, y hay que trabajar en eliminar también las brechas digitales que siguen y se mantienen con los ciudadanos, como se ha comentado, por la dificultad de utilizar la tecnología. Porque sí que es cierto, y haciendo un poco de autocrítica, bueno, pues las cuestiones relacionadas con la interoperabilidad entre administraciones, las cuestiones relacionadas con la visión hacia el ciudadano de la propia administración en la prestación de los servicios, ese tipo de cuestiones habrá que mejorarlas. En cualquier caso, ya afortunadamente empieza a haber cambios a todos los niveles. A nivel europeo antes se evaluaba la disponibilidad de determinados servicios de administración electrónica. Ahora la Unión Europea lleva un año haciendo el estudio de cómo están los países en la Unión, orientando a eventos vitales. Olvidémonos de que el ciudadano sepa dónde está la competencia, si en la comunidad autónoma, en la entidad local, en el Estado central, compartida, o ir a 20 sitios. No, el ciudadano quiere cambiarse y estudiar en una universidad de al lado, o quiere casarse, o quiere comprar un coche. Olvidémonos de dónde están las competencias. Y hay proyectos que unen a todas las administraciones que permiten un intercambio de información de cara a cumplir ese objetivo final del ciudadano, y yo creo que es la vía por la que debemos ir, en una colaboración sincera y leal entre administraciones públicas. Olvidémonos de los temas de dónde está cada parte y demos un servicio completo al ciudadano. Evitemos que, para esto la administración electrónica es entre comillas, la única manera de hacerlo, porque si el expediente para abrir una empresa, por ejemplo, en este país tiene que pasar por todos los niveles de administración pública, la única manera de evitar al ciudadano que tenga que ir a todos los niveles de administración pública es que las tecnologías de la información y las comunicaciones se pongan de acuerdo en las distintas administraciones para que eso se haga automáticamente de cara al ciudadano. Creo que es una
una cuestión en la que se está trabajando y en la que habría falta hacer hincapié para mejorar lo que es todos los servicios. Bien, perfecto. Lanzo una pregunta a ver si alguien... ¿Qué pensáis? ¿Qué piensan ustedes de la administración electrónica? ¿Hay alguna opinión? ¿Bien, mal? ¿Todo lo contrario? A mí en este sentido me preocupa una cuestión que creo que es bueno ponerlo sobre la mesa. Estamos hablando de una administración más cerca de los ciudadanos. Pero ¿para qué quiere estar la administración más cerca de los ciudadanos? ¿Solamente para dar servicio o también para controlar más y mejor a los ciudadanos? Bien. Bueno, venga, yo. Entro yo. Los de la administración. A ver, Me imagino que ya para esto. Luego podemos opinar. como estamos hablando de controlar, estoy en la agencia tributaria, pues, vamos a ver. No sé, yo creo que la administración no es un ente ajeno a nosotros mismos. La administración pública somos nosotros mismos. De hecho, la EVAL publica un informe cada 2 o 3 en la Agencia Estatal de Evaluación de los Servicios Públicos sobre lo que opinan los ciudadanos de los servicios públicos. Y es muy curioso cómo cuando se le pregunta a la ciudadanía en general, ¿cómo funciona la administración? Fatal. Pero dice, ¿y cómo la policía? No, bien. ¿La sanidad? No, bien. ¿La educación? No, bueno, más o menos bien. ¿La agencia tributaria? No, más o menos bien. Hablan de algún sector concreto, hablan regular. O sea, la administración pública somos todos. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo en un área de impuestos muchos años, 20 años, y a mí jamás he tenido la percepción que trabajo para controlar la vida de los ciudadanos. O sea, siempre he tenido la percepción que trabajo para recaudar los impuestos de una forma justa. A mí no me gusta que me hayan subido los impuestos, a mí como ciudadano, pero entiendo la situación y los tengo que pagar. Entonces, siempre hemos trabajado, yo creo que en el caso de la agencia es evidente, para una vez que tienes que pagar los impuestos, pues lo puedas pagar de una forma fácil y proactiva. Yo siempre he creído que el ciudadano lo que quiere con la administración es fundamentalmente no relacionarse. A mí, por ejemplo, en las ciudades, que el impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto de vehículos domicilie es perfecto. O sea, no tengo que hacer nada, solo pagar, no me gusta. Con la agencia tributaria no ocurre así en parte. Bueno, hay millones de personas que no tienen que declarar renta porque ya le retienen lo suficiente, pero otros tienen que declarar. Entonces, las administraciones públicas tenemos que, en determinado momento, como todo en la vida, aplicar criterios de proporcionalidad y balancear. ¿Qué medios dedicamos para ayudar? O sea, ¿qué medios dedicamos para dar servicios de ayuda? ¿Qué medios dedicamos para controlar a los defraudadores? Porque es así, o sea, para nosotros es trabajar en bien del ciudadano, controlar a los defraudadores. Yo no creo que la policía, cuando está en mi barrio, me esté controlando, ni yo me sienta controlado, me siento satisfecho. Yo pienso que en general, de verdad que lo pienso honestamente, las administraciones públicas, todas las administraciones públicas, todos los niveles de todos los partidos políticos, de verdad tienen la idea de trabajar para el ciudadano con mejor o peor acierto. Sí es verdad que en determinadas situaciones pues hay que balancear, y nosotros mismos estamos diciendo, bueno, a lo mejor en la agencia tributaria en un momento dado balanceado por el lado de que hay que poner más recursos para servicios de ayuda, y a lo mejor pues en estos momentos tiene que poner más recursos para control, ¿sabes?, para reducir el fraude. En eso estamos jugando siempre, pero de verdad yo siempre he tenido la percepción en todos los sitios donde he estado, y ya digo que estoy en un sitio ahora que podría pensarse un poco más problemático en este sentido de control, que podría ser la educación o la sanidad, que trabajamos en bien de los ciudadanos, y además que la percepción de que de que no solo trabajo en esa administración, que soy un ciudadano más interesado en ello, esa es mi percepción personal. Un poquitito ¿Quiere contestar? Sí, por dar un pequeño matiz, un poco afianzando lo que ha comentado Fernando,
Por un lado está la parte positiva del acercamiento a los ciudadanos, que se puede ver en la parte de ciudades inteligentes, en la parte de colaboración ciudadana, la parte de volcar los datos de las administraciones públicas a disposición de los ciudadanos, que al final son suyos, no son datos de las administraciones públicas, son datos que se han recogido por la parte de transparencia, toda esa parte, digamos que entre comillas, eso no hay ningún tipo de duda. Con respecto a lo del tema del control, yo en este caso también pues estoy completamente de acuerdo con Fernando y hay multitud de ejemplos prácticos. O sea, la administración electrónica te permite, por ejemplo, que no tengas que llevar un certificado de que eres residente en Canarias para beneficiarte de la subvención con respecto al transporte aéreo. Bueno, pues esto está muy bien. Es cierto que a lo mejor se controla, pero ¿qué es lo que se controla? El fraude. Si la norma o la cuestión exige, hasta ahora era una presentación en un certificado por parte del ayuntamiento, está retirando el ciudadano que tiene que ir al ayuntamiento a pedirlo, el ayuntamiento que lo tiene que expedir, la presentación y la pérdida de tiempo en el aeropuerto a través de la administración electrónica se consulta el domicilio del ciudadano y salvo excepciones, pues directamente va. Entonces, el tema del control no sé hasta qué punto es un control como tal. Es simplemente una puesta de manifiesto fehaciente de que las cuestiones que vienen de una normativa o una regulación aparte se cumplen. Por lo tanto, no sé hasta qué punto es un control negativo. Sí que es cierto que la administración electrónica mejora mucho la lucha contra el fraude. Eso es... A ver, déjame un segundo. Te voy a hacer una pregunta. Yo en vez de contestarte, como soy ciudadano y no soy administración, ¿cuánta gente pone sus datos en Internet? ¿Vale? ¿Y qué información disponen redes sociales extranjeras? Yo soy usuario de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, de todas, ¿vale? Yo estoy convencido que de mí sabe más el gobierno americano que Hacienda. Y no nos importa. Ahora, cuando... No nos importa porque lo seguimos haciendo. En España somos el segundo país del mundo con más uso en redes sociales, ¿vale? Es decir, al final, yo lo que te quiero trasladar es que nuestra preocupación con respecto a nuestros datos en la administración electrónica es aparentemente mucho mayor que la que normalmente estamos incurriendo diariamente en redes sociales o en Internet y no nos preocupa. Lo dejo ahí, ¿vale? Sí, hola. ¿Hola? Sí. Bueno, para mí, digamos que la mesa tiene dos vertientes. Yo diría que si hablamos de administración digital, hablamos de una cosa, y si hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de otra cosa diferente. Para mí una ciudad inteligente, atreviéndome a entrar en materia de definición, la tengo muy sencilla, es una ciudad amigable. Es decir, la tecnología tiene que hacer que la ciudad sea amigable, que informe y que facilite la vida de los que viven en ella. Y ahora, centrándonos en el tema de administración electrónica, pues hombre, lo cierto es que el DNI digital está muerto y solo nos falta ponerle la cruz. Nació mal, es decir, un dispositivo que precisa de dispositivos adicionales y de cierto conocimiento de tecnología por parte de los utilizadores está muy condenado. Pienso que probablemente deberíamos ir hacia un código de puntos en el carnet de identidad, de manera que a través de un smartphone o cualquier lector óptico que implicase poco conocimiento por parte del ciudadano, iríamos mucho mejor. Luego está, por supuesto, lo que se está comentando acerca de la armonización de la información de todas las administraciones. Es decir, toda mi trayectoria ha sido informática y consultoría a nivel profesional. Y entonces, como se dice siempre, hay que tomar el dato en el borde y hacerlo circular. Y además una sola vez. Es decir, no, entre otras cosas porque podemos caer en reiteración engañosa. Es decir, errores por la multiplicidad de información. Otras consideraciones, pues a nivel de identificación digital, se nos plantean consideraciones de tipo seguridad.
a la hora de manejar esa información. Es decir, ¿qué pasa si alguien me roba mi DNI o se pierde? Es decir, ¿qué posibilidades tengo yo de tener una seguridad de que ese dato o esos datos son poco accesibles para alguien que tenga intención de conocerlos? Y por otro lado, tenemos consideraciones de carácter ético. Es decir, un poco lo que estaba comentando el compañero. Es decir, cómo los organismos garantizan la privacidad de mi información. Entonces, creo que son aspectos sobre los que podríamos hablar, elucubrar y hacer un brainstorming. Pero que hay que indudablemente, cualquiera de vosotros, seguro que tiene muchísimo más conocimiento que yo, que se los ha planteado y que de alguna manera están sobre la mesa y que hay que darles respuesta. Porque tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar en las relaciones con la Administración, es inevitable. Y tenemos que llegar incluso al último pueblo de las urdes, porque tiene los mismos derechos que cualquiera de los que vivimos en las grandes ciudades. No sé. ¿Hay alguna cosa sobre esta? Es que nada, porque le iba a dar la palabra también. No, sí, voy a contestarte solamente una cosa, es muy fácil. El DNI electrónico no nace como un documento de gestión electrónica, es un documento del Ministerio de Interior. No olvidemos eso, ¿vale? Yo dejo también caer eso desde el punto de vista de que, oye, luego lo que creo es que se quiso dar a ese documento un uso que no estaba destinado para tal, pero en fin. Y luego, con lo que dices de la seguridad, sí, puedo estar de acuerdo desde el punto de vista de que efectivamente hay que controlar la seguridad y tal, pero te vuelvo a decir un poco eso de las redes sociales. Al final, yo no sé, antiguamente, cuando dabas una tarjeta de crédito al camarero, yo he vivido en México muchos años, y a mí me han clonado tarjetas en México y no había administración electrónica, pero a punta pala. Y un compañero mío le cargaron 600.000 pesetas de aquel momento en cemento, ¿vale? O sea, que te quiero decir que al final la seguridad, hay que balancear las cosas, y yo creo que de alguna forma hoy en día, desde luego la de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía, la Seguridad Social, todo ese tipo de datos yo creo que están suficientemente protegidos como para que los ciudadanos no tengamos ningún tipo de problema, o sea, de preocupación de que nuestros datos se filtran. Vuelvo a decirte, creo que es mucho más importante, de hecho los tienes a nivel mundial, Sony, Facebook, redes sociales, bancas. Sí, a todo el mundo le han robado datos. No hay datos de administraciones, por lo menos de administraciones públicas españolas, muy poquitos datos se han podido sacar, yo creo, de una forma... Y los ciudadanos siguen dándose de alta en PlayStation y dando sus datos y Visa y no sé qué, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Rápido, yo os diría una cosa. Perdón. Algunos de estos temas vamos a tratarlo porque luego voy a hacer una batería de preguntas que me gustaría que se contestaran. Perdona un momento, ¿quiere rápidamente comenta rápidamente y dejamos la última pregunta para entrar al diálogo en la... Muy rápidamente, un poco reafirmando también lo que se ha comentado, el DNI electrónico es un documento de interior, puede que, desde luego hay que reconocer que no ha cumplido las expectativas que se querían, pero bueno, es un documento que a lo mejor nació algo pronto, pero no sé si todo es culpa del DNI electrónico. Imaginemos que con el DNI electrónico estuviera asociado el expediente sanitario en todas las comunidades autónomas de España, o que los sistemas que se han puesto ya en algunos aeropuertos, de que cuando tienes que entrar de una zona no Schengen, metes el DNI electrónico y pasas, estuvieran hace 5 o 6 años. O este tipo de cuestiones a lo mejor hubieran hecho que el DNI electrónico fuera un éxito completo. O sea, no echemos solo la culpa al DNI electrónico, porque puede que no solo el DNI electrónico haya de tener la culpa de que no tenga un uso masivo actualmente, porque desde luego este tipo de cuestiones hay que plantearlo. Solamente confirmar lo del tema, al menos las administraciones públicas tienen que cumplir un esquema nacional de seguridad que apareció en esa ley 11, con unos controles y unas auditorías bastante estrictas, con un seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia. Y no me atrevo a decir lo mismo porque basta decir algo para que pase, pero lo que se ha comentado es cierto. No ha habido hasta ahora, y se tiene información, y se tiene muchísima información, pero hasta ahora yo relajaría determinadas cuestiones, porque como gestor de administración electrónica, porque es infernal el poder transferir un dato del ciudadano, y es necesario hacer lo que comentas, que se ponga una sola vez y intercambiarlo en todo momento, pero la limitación legal que existe ahora mismo impide muchas veces que se haga eso. Y eso también lo tendremos que plantear, lo que se ha comentado del balanceo entre la seguridad
y ese tipo de imposibilidad de transferir ningún solo dato personal, incluso cuando es en beneficio del ciudadano. Y luego, si eso, podremos poner muchísimos ejemplos. Solo medio minuto Voy a empezar a moderar. para decir que en el caso de la agencia tributaria, en la protección de los datos y la seguridad de los datos es un tema capital, y coincido en tu comentario, que yo creo que todo lo que tiene que ver con los datos y la protección de datos, ahora donde hay tantísimos datos nuestros de todos los lados, algunos que nosotros aportamos voluntariamente, pero otros que recabamos las propias administraciones, es un tema de especial sensibilidad, porque la seguridad, oí hace mucho tiempo una frase que, en fin, es muy común, pero que me gusta mucho: la seguridad es como la salud, solo nos acordamos de ella cuando la hemos perdido. Entonces, la seguridad y la protección de los datos es un tema esencial, y por lo menos en la agencia tributaria es un área donde se dedican recursos, de verdad. Rápidamente, la última. Bueno, perdón. Por ahora, en esta fase. Luego no te oye los de atrás. Yo, con referente a la pregunta que has hecho, ¿no? Si es la administración electrónica, yo tengo lo que es una discapacidad visual, ¿vale? Soy afiliado a la ONCE y, claro, soy sufridor. Sí, soy sufridor de barreras y tal. Así que a su pregunta que ha dicho antes de la administración electrónica, y esto es un comentario de cafetería que todo el mundo dice lo mismo: cuando llega la época de mes de mayo, junio, que hay que hacer la declaración, da gusto cómo vamos a... E incluso es el comentario que se dice: llegas allí, te dan una cita en un rango de media hora, te dan un numerito, por mucho que vayas antes, vas después que otros. El panel es súper accesible, trabajo con ello, luego sé que el tener lo que son los dígitos contrastados con el fondo y luego encima una voz, las mesas donde va tienen unos paneles también que se distinguen bastante bien y da gusto. Ahora, ¿quién no ha sufrido el ir a coger un número en el ayuntamiento o en la seguridad social? Eso es tremendo, pero tremendo. Yo lo paso mal. Luego, ¿a qué es lo que quiero decir con esto? Respondiendo, que creo que hay administraciones que son bastante egoístas. Si tenemos que pagar, ponen todos los caminos y alfombras rojas para que nosotros lleguemos y lo hagamos con cierta facilidad, pero si tienen que pagar, no. Y esto me consta porque ayer tuve que poner una reclamación, estaba pidiendo lo que es una beca por la administración electrónica. Es increíble. Me costó sudores y lágrimas lo que es solicitar lo que es una beca. Para mí, claro, obviamente, ¿no? Pero eso le ocurre a mí y a cualquier otro. Voy a apostillar un poco el punto que dijeron antes. Me apena mucho oír lo que es coste-gasto. Yo no lo veo así. Yo veo el tema el Smart City, lo veo como una persona que termina sus estudios, que puede ir a sus estudios, se forma, encuentra trabajo y puede ir a trabajar día a día, donde está pagando sus impuestos como cualquier otra persona, donde paga la seguridad social. Ahora, hoy por hoy, si esa persona va en una silla de ruedas, no puede trabajar. Luego, si la Smart City no es accesible para esa persona, no puede ir. ¿Dónde está el coste? El gasto. Esa persona no paga. Y la presidenta esta mañana ha hablado de 3,5 millones de personas. Echen cuentas dónde está el gasto y coste. Yo no lo veo así como gasto y coste. Es más, le voy a dar la razón a la persona de Fundetec. Porque muchas veces lo que nos ocurre a nosotros, a los usuarios de accesibilidad, de Smart City, de tarjeta, de carnet electrónico, es que no nos informan. Se hacen unos buenos desarrollos, magníficos, se hace un buen planteamiento, donde se hace un análisis, un diseño, desarrollo, se integra todo, pero el plan de comunicación y de información no existe. Luego, yo no sé, y me consta porque he hecho un estudio sobre ello, que lo tengo ahí abajo, en el cual he comentado que las asociaciones tienen un peso muy importante, donde cualquier aplicación, cualquier cosa que se hace para las personas, bien en este caso en el campo que estoy comentando de la accesibilidad con discapacidad, no le llega a esa información. Más de 400.000 software, aplicaciones que tiene lo que es Apple, y de esas de accesibilidad, más de uno ni la conoce. No voy a decir 100%. Eso le ocurre lo mismo con las administraciones, que hacen aplicaciones, hacen cosas y que no le llega al usuario. Con esto termino, gracias. Muy bien. Luego comentaremos.
A ver, mira, yo te voy a decir. Es que hablamos muchas veces de las administraciones, pero no nos damos cuenta de que nosotros somos igual o peor, ¿vale? A nivel individual. Y te voy a poner otro ejemplo. Y es que a mí me gustan mucho los ejemplos. Yo vivo en Madrid y nosotros somos 10 vecinos, de los cuales 2 personas van en silla de ruedas. Nos ha costado 2 años y medio aprobar una rampa para que estos 2 vecinos puedan salir por el portal en vez de por el garaje. Yo no me he quejado a la administración de que no me ha ayudado a financiar la rampa, de que no, me he quejado con el Ayuntamiento de Madrid porque ha tardado 4 meses en darme la licencia para poder hacer la rampa, etcétera, etcétera. Pero es que había vecinos que no querían gastarse el dinero en hacer la rampa para un vecino suyo, que vive en el portal de al lado, o sea, en la puerta al lado, ¿vale? Entonces, lo que vengo a decirte con esto es que yo te puedo asegurar que, por ejemplo, en la RECI, y me consta en la RECI, lo que veo es que ningún ayuntamiento ahora mismo que quiera generar ningún proyecto de Smart City en todas sus líneas, energía, en agua, en accesibilidad, en lo que sea y tal, en ningún caso lo hace sin contar con los ciudadanos, asociaciones, entidades empresariales, es decir, buscan siempre acuerdos. Es más, Fundetec colabora con CENTAC en el foro no sé cómo se llama, foro de accesibilidad Smart Cities o algo así, donde nosotros de alguna forma en ese foro hemos trasladado un documento, digamos así, a toda la RECI que tenga en cuenta una serie de principios, ¿vale? Y la RECI lo ha aceptado a través de este grupo número 5. Pero lo que te quería decir es que al final muchas veces exigimos a la administración lo que nosotros como ciudadanos somos incapaces de dar. Es decir, yo creo que tenemos que cambiar como país, ¿vale? Y tú más que nadie seguro que lo sabes, que cuando vas a Estados Unidos o vas a cualquier sitio, el concepto de accesibilidad, yo siempre digo, Paco Mañó dice una frase que es que las ciudades no son smart, no, las ciudades tienen que diseñarse para todo el mundo. Para todo el mundo son discapacitados, no discapacitados, pequeños, mayores, altos, bajos, gordos, delgados. Es decir, y ese es el concepto que yo creo que tenemos que trasladar, pero que tenemos que empezar a cambiar como país antes que obligar a las administraciones que también a cambiar. Yo creo que nosotros como país tenemos que dar no sé cómo decirte, como mucho ánimo a todos los que nos rodean, porque yo te puedo asegurar que en 2 años que hemos aprobado la rampa en mi casa, que hemos pagado obviamente los ciudadanos, a mí ni el ayuntamiento, ni la comunidad, ni los 10 vecinos hemos pagado la rampa, me ha costado sudor y sangre, incluso amenazarle de darle un guantazo al vecino que estaba que permanentemente quejándose que no se iba a gastar el dinero y iba a jorobar a 2 vecinos que estaban, porque es demencial, o sea, es demencial. Si un 10%, un 20% de una comunidad de vecinos de 10 en España, extrapólalo, y estás hablando de que a lo mejor 17 millones de españoles no están dispuestos a entender que efectivamente hay que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Perdón. Yo ahora mismo voy a empezar a moderar, que hasta ahora no lo he hecho, ahora mismo voy a empezar a moderar. Voy a empezar con una serie de cuestiones que le voy a pedir a los compañeros para que respondan uno solo a cada una de las cuestiones, el que quiera. Bueno, simplemente apostillando ahí con el tema de datos. La satisfacción en los servicios públicos está, en especial los administrativos, está en más del 75% de los ciudadanos. Yo me he sorprendido cuando he visto este dato, pero es así. Y hay una gran satisfacción en el trato del empleado público hacia el ciudadano por su profesionalidad. Y en el más del 40% de los casos se usa la administración electrónica y la satisfacción es el 80%. Y simplemente doy datos cuando estábamos hablando ahí. Voy a pasar a una segunda parte, ¿no? Concepto de accesibilidad. Voy a hablar de accesibilidad o me gustaría respuestas en el más amplio sentido de la palabra de lo que es la accesibilidad. Y cada uno que esté aquí, cada colectivo, que realmente identifique en qué le afecta a él o cómo expresa esa accesibilidad. Uno de los temas es accesibilidad y lenguaje. ¿Es fácil o difícil entender la administración electrónica? Es decir, cuando yo me enfrento a la administración electrónica, ¿entiendo lo que me dice la administración electrónica? Esto de sede electrónica es una cosa habitual cuando estamos tomando algo. Sujeto pasivo es una palabra normal a uno que está 3 horas peleándose con la administración electrónica y dice, yo pasivo, pues imagínate el que está solo 5 minutos, ¿no? Es decir, ¿realmente estamos utilizando un lenguaje, se está utilizando un lenguaje adecuado? ¿No es un lenguaje demasiado jurídico?
¿Esto no es un freno al uso de la administración electrónica? No, Pregunta. una, dos o tres, es que ha dicho tres. Una. A la primera te digo, Bueno, no, a freno. la segunda sí y a la tercera sí. Ya te dicho cuarto. Vale. Otro. A ver, sujeto pasivo. No quisiera dejar de pasar que coincido plenamente con la opinión expresada por ti, es lo que quería decir. Yo creo que sí que la administración, independientemente de que no podamos hacer todo, tenemos una serie, o sea, la administración, el responsable del paro quisiera acabar con ello, no puede, el responsable de la vivienda quisiera, no puede, pero la administración tenemos una responsabilidad añadida desde el punto de vista, lo ha dicho la presidenta, legislativo, organizativo y de sensibilización personal. De sensibilización personal en todo este tema. Es decir, que seguramente no todo irá, todo tendrá problemas, pero bueno, si hay que crear un observatorio de accesibilidad y estudiar cómo están puede hablar Aitor, las páginas oficiales, pues hay que hacerlo. Si hay que poner, estaba viendo qué es lo que ponía la agencia tributaria, precisamente una página de accesibilidad expresamente donde dice, hemos hecho esfuerzos, pero seguro que encuentra usted algo que no está bien, por favor indíquenoslo. Es importante esas tres etapas y eso es luego compatible con que seguramente habrá muchísimas cosas muy mal, ese es un tema compatible. En cuanto al lenguaje, no puedo estar más de acuerdo en el sujeto pasivo, hace falta una simplificación del lenguaje, pero también hay que plantear una cosa, el lenguaje responde al esquema legislativo del país, es decir, como la simplificación del país responde al esquema constitucional del país. Entonces, España es una administración muy formal, muy formal. Entonces, yo he estado en grupos de simplificación del lenguaje donde al final los expertos te plantean que es difícil simplificar porque simplificas el lenguaje en un procedimiento administrativo que lleva vía judicial, pues puede haber un problema porque no se le indicó expresamente el tema legal que habría que... Entonces, es un tema que desde luego yo creo que quizá había que tener dos cartas, una la fácil y otra la legal. Yo pongo como ejemplo, que además sigo el Twitter de la policía y he podido ver cómo un lenguaje de un organismo que se ve como un poco distante, un poco coercitivo, realmente permite a la gente estar junto a ellos y realmente es uno de los servicios, yo creo que el segundo del mundo en utilización, ¿no? Cómo realmente ahí han conseguido un organismo que lo ves un poco, no sé, miedo, no sé si es la palabra, pero sí la ves un poco así, es decir, han conseguido un lenguaje cercano y que aproxima a todos los ciudadanos, ¿no? Accesibilidad en el diseño. Es verdad que miras una web, yo creo que es completamente diferente a otra, una de la administración del Estado, de un ayuntamiento. De un ayuntamiento, ya me he aprendido lo de un ayuntamiento, voy a otro porque tengo que hacer otra cosa, es completamente diferente. ¿Esto se puede estandarizar? ¿Se puede hacer algo en esto? ¿Tengo que aprender? Si conecto a 50 webs, 50 sitios, ¿tengo que dedicar 15 minutos a entender dónde están las cosas que quiero? Pregunto. ¿Esto se puede hacer algo? Es uno de los ámbitos donde se tiene que hacer bastante. Al fin y al cabo, esto es una tecnología relativamente reciente, las estandarizaciones no son completas ni están desarrolladas. Sí hay una guía, por ejemplo, de comunicación en la Administración General del Estado, se está impulsando, pero sí que es cierto que en la parte del diseño sí que habría que homogeneizar bastante, para hacerlo más sencillo. Pero luego también está determinadas cuestiones complicadas, o sea, determinados diseños no son accesibles. Y eso tiene una complejidad añadida, o sea, hay bastantes cuestiones a considerar que hace que bueno, sea un tema cambiante que espero que mejore. Vamos a ver, esto es como... No, he dicho una persona. Un segundo, Epi. Esto es como si de repente dices, a ver, yo cuando doy el intermitente en un Mercedes es rojo, el intermitente en el Renault es amarillo, el intermitente en el otro es azul-violeta. Y cada vez que doy el intermitente, joder, veo el coche de enfrente y digo, joder, me tengo que poner a pensar si este tío va a la derecha o lo que quiere es indicarme que está bebiendo cerveza. Es que no lo sé. O sea, o estandarizamos ese tipo de cosas en la administración o no tiene sentido que entres en una administración local, autonómica, nacional, europea, no europea, todo sea distinto. El menú está en un sitio, la forma de acceder a una información está en otra. Al final acaba la mayoría de la gente volviéndose loca y tú decías 3 horas y 17 si te pones. Es como si fuera una comunidad de propietarios grande, ¿no? Que cada uno tiene la opinión. La locura. Bien, otro tema, ahorro. ¿Ahorra la administración electrónica? ¿Ahorra para la administración? ¿Ahorra para los ciudadanos? Pregunto. Sí, ¿no? Bueno, en este caso yo creo que es evidente. Es evidente. O sea, el ahorro para los ciudadanos es ingente. Y se pueden dar datos de la agencia tributaria o de todos estos proyectos que bueno, pues,
medida, gracias a la Ley 11, se permite, y para la Administración también es tremendamente importante. O sea, la eliminación del papel, la tramitación, la eliminación de lo que comentábamos, de tener que ir al certificado de empadronamiento al municipio para conseguirlo, para luego llevarlo el papel, el funcionario, la cola, la media mañana que pierde el ciudadano, todo eso a través de ahora la interconexión a través de administración electrónica con los sistemas de gestión de viajes y la confirmación vía padrón, en el 99, y pico % de los casos, salvo la excepción de que no esté comunicado al padrón y demás, automáticamente se sabe si el ciudadano tiene derecho a subvención o no. Eso es un ahorro importantísimo para todos, y creo que es una vía a perseguir en la situación también actual, porque al final es beneficioso para todos. ¿Esto lo percibe el ciudadano? ¿Percibe el ciudadano que se ahorra dinero? La pregunta. ¿Percibe el ciudadano que si hiciera más administración electrónica se ahorraría dinero? Ese es el gran... A ver, es una pregunta, porque si realmente se ahorra y no somos conscientes, tenemos un problema. Te voy a contestar yo, que he conocido un dato que ha hecho la Administración, concretamente en el registro, en los colegios registradores. Si últimamente o en cualquier otro momento habéis tenido que hacer alguna operación en el registro, pues sabéis lo que significa. Primero, entre civil y mercantil. Segundo, las colas. Colas, en muchos casos, que hay que llegar a las 4 de la mañana para coger número, porque cuando te dan número te dan 20 números para atenderte. O sea, si te has chupado la cola y llegas el 21, no has hecho nada. Tienes que volver al día siguiente. Se ha hecho un estudio de cuánto le cuesta al ciudadano hacer una gestión en la Administración en este servicio. De media, 45 euros. Para hacer cualquier trámite en el registro, como poco hay que ir 4 veces. Fijaros si hay ahorro en la Administración electrónica. O sea, el disparate que podía aumentar, entre otras cosas, no solamente con el ahorro del gasto, ¿no?, sino la productividad en el país, al evitarte todas estas horas de espera, dedicarlos al trabajo, pues sería una cosa auténticamente alucinante. La pena es que estamos en una situación que estamos como la marea perfecta en el país y no hay dinero para nada. Pero desde luego la administración electrónica y todas las oportunidades, el ahorro es tan absolutamente importante y sensible que sería para dedicarle todos los fondos que tuviéramos ahora mismo y hacerlos. Triste que no haya dinero para el ahorro. Una cuestión... Ahora, una cosa, ¿por qué no...? Igual, los bancos nos han acostumbrado a hacer los trámites electrónicos y no nos bajan las comisiones. Las gasolineras nos han acostumbrado a bajarnos, echar la gasolina y no abaratar la gasolina. ¿La administración electrónica va a hacer lo mismo? Sí. Tenemos, perdonad, a ver, control, ¿cuántos minutos tenemos? 5. Si no, la gente también no come, ¿no? 5 minutos. Sí. ¿Se oye? Bueno, vamos a ver. Yo creo que estabas poniendo, Héctor, un ejemplo sencillo. Yo voy a poner un ejemplo complejo porque la pregunta no es si se puede ahorrar, sino si las administraciones están dispuestas a ahorrar. Pondré un ejemplo donde yo me manejo. Sanidad. La sustitución del uso hospitalario es fácil de resolver, por ejemplo, en elementos como la rehabilitación, de modos distintos. La cuestión es que la responsabilidad del hospital es de una parte de la administración y en esa administración sanitaria hay otra parte que se responsabiliza de otras cosas. Dicho de otro modo, las inversiones en TIC, que en este caso serían parte de los departamentos tecnológicos, y los departamentos de admisiones de los hospitales tienen la responsabilidad de los ingresos. Cuando uno intenta hacer una gestión transversal, con la Iglesia hemos topado. Claro, cuando uno hace planteamientos sencillos, como que tú decías ahora, esto sí, pero cuando yo digo no ingresando a la gente y haciendo que se mantenga en su estado de salud en casa, ahorraría muchísimo dinero. La cuestión es que alguien tiene que hacer la inversión y cada uno quiere mantener su estadio, su parcelita y demás. Y por tanto, al ciudadano también habrá que explicarle por qué las cosas son como son, por qué hay parcelas y no se pueden atravesar esas fronteras. Y esto es un elemento distinto. ¿Vale? La pregunta, yo lo dejo para seguir a la otra que vamos a terminar ya. La pregunta es, si realmente se producen ahorros para el ciudadano, si realmente se producen ahorros para la administración, ¿no podría haber alguna campaña de comunicación que realmente esto lo vea el ciudadano? Nos hemos dado cuenta hace, yo creo, los 2 últimos años, y yo creo que hace tiempo pensábamos que una cosa era el gobierno y otra cosa era los ciudadanos, ¿no? Y cuando realmente han empezado a que se aumenta el IRPF, tal, hemos dicho, espera,
que me parece que yo soy un poco de eso, es decir, que si hago las cosas ineficientes, etcétera, etcétera, realmente me vendrá la vuelta, ¿no? Yo no sé si esto realmente merece la pena reflexionar a decir, oye, nos podemos apalancar en que realmente se producen ahorros para que los ciudadanos sean conscientes de que realmente la participación, el empowerment que llaman los americanos, ¿no? El fortalecer al ciudadano, el poder del ciudadano realmente puede mover todo esto utilizando la administración electrónica. Lo dejo ahí. Lo de accesibilidad y seguridad, habéis hablado un poco, yo creo que es un tema bastante largo. Yo que trabajo en un grupo del sector del comercio, muchas veces estás en la dialéctica de decidir, cuando tienes una botella de 200 euros, ¿qué hago? ¿Se la dejo al público para que compre por impulso y la coja? O también para que la robe por impulso, o lo pongo en un cofre que necesite 5 llaves y entonces no me la robarán, ¿no? Entonces es verdad que hay un equilibrio y hay que ver cuál es el equilibrio de la seguridad y la usabilidad, ¿no? Hay muchos temas, no sé, el tema de... Quería sacar 2 para ya terminar. Os iba a poner un vídeo de 1 minuto para dejaros reflexionar, ¿no? Realmente es el tema de las redes sociales. Hemos visto una administración muchas veces de la comunicación ciudadano-administración. No puede haber una administración electrónica y no tiene que haber una administración electrónica de la administración al ciudadano, más una administración electrónica cooperativa entre el ciudadano y la administración. No tiene que haber. Eso es una reflexión. Y luego, como a mí esto de la administración electrónica, creo que los datos hacen es que se necesita más uso de la administración electrónica. Es un reto, tenemos un reto en Europa, y yo creo que la administración electrónica no se utiliza, lo dicen los números, no se utiliza suficientemente. Se utiliza especialmente para consulta y no para tramitar. El mundo de la tramitación tiene que ver con la identificación y con la seguridad, y por eso quizás no se utiliza tanto la seguridad. Quería un vídeo simplemente para ver cómo, que vierais ideas. Hay un mundo que se llama el mundo de la gamificación, el cómo asociar o cómo relacionar una marca o cómo cambiar el comportamiento de la gente ante determinadas actuaciones. Esto se ha hecho en el mundo público, en el mundo privado, nació en el mundo privado y se ha hecho en el mundo público. Es decir, cómo con teorías de juegos realmente conseguimos que los ciudadanos sean más participativos y consigan, y se podrían conseguir quizás una administración electrónica pues más utilizada, ¿no? Puedes poner uno de los vídeos, el segundo, pon el segundo, el primero lo conoce la gente más o menos, lo hacemos, a ver si aparece. Entonces, se pueden utilizar esto, podemos pensar en que puede hacerse cosas para utilizar la administración electrónica. No. Dime. Perdón. Es más que, gracias Enrique, más que un comentario es una reflexión, porque yo soy de los que piensan que la tecnología ha favorecido mucho cualquier tipo de integración y ha favorecido cualquier tipo de camino hacia la igualdad que lo negativo, evidentemente. Sin embargo, sigo pensando que entre la tecnología y el derecho hay una similitud evidente, es decir, un desconocimiento enorme. Se desconoce tremendamente qué es la tecnología que tenemos en la mano, qué es lo que puede hacer, cómo puede solucionar problemas y cómo podemos rentabilizarla de manera económica y de manera social. Ahora que estamos y que la avalancha de teléfonos inteligentes y de tecnología de última generación está a nivel de usuario, porque sigue bajando los precios, sin embargo me sorprende y me sigue sorprendiendo, y creo que es la mayor barrera a la accesibilidad y al acceso a los servicios, el desconocimiento. Esa es la verdadera barrera a la accesibilidad. Cualquier teléfono de los que tenemos, pongo un ejemplo muy rápido y corto, pero al igual que Alfonso me gusta poner ejemplos. La mayoría de las personas que tenemos teléfonos inteligentes, la inmensa mayoría, salvo las que dominamos ligeramente la tecnología, desconocemos que todos los cacharros que tenemos en la mano pueden incorporar de serie, o que lo podemos aplicar, un asistente de voz. Yo puedo bajarme
con el teléfono. Tengo un Samsung, pero podría ser un LG o podría ser un iPhone. Puedo bajarme un asistente de voz si no quiero usar el queso. Y puedo decirle que me abra el correo. Y puedo decirle que me lea el correo. Y puedo decirle, si soy una persona que no tengo movilidad, que se encienda el aparato y que haga una llamada. Todas esas funcionalidades, que es usabilidad de la tecnología, las seguimos reclamando, y el colectivo de personas con discapacidad las sigue reclamando, y la empresa también desconoce que tiene esas utilidades, los aparatos que le vende al cliente para generar negocio con ellos. Entonces, independiente de que hay que avanzar a la accesibilidad, hay que avanzar a la usabilidad, hay que avanzar en hacer accesible las redes sociales, hay que avanzar en que sean los botones más grandes, más pequeñitos, pero aparte de eso, antes de seguir avanzando, hay que eliminar la verdadera brecha y la primera brecha, que es el conocimiento de lo que tenemos y para qué sirve lo que tenemos. Y nos llevaremos una muy, muy agradable sorpresa. Es que tenemos muchas más posibilidades en nuestras manos de las que conocemos y que podemos aplicar de cara, por ejemplo, al uso de la administración electrónica o de cara a diseñar ciudades inteligentes verdaderamente eficientes y verdaderamente usables y verdaderamente amigables. Yo estoy absolutamente y totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Las posibilidades que ofrece ahora el mundo de los teléfonos inteligentes, conectado con los datos de las administraciones, los datos de calidad, todo tipo de datos, y la localización en donde está, o sea, quiere decir que ahora hay millones de personas que pueden programar por sí mismos, millones de apps que van a ayudar más a los colectivos con especiales capacidades o con especiales discapacidades que nada de lo que hayamos podido hacer hasta ahora. Bueno, ya pasar el vídeo es un minuto y simplemente como una idea puede mover a la gente a hacer lo que realmente quiere. ¿No puede ser? Bueno, pues... que no entra el vídeo. Pues... Esto es una situación que quieren hacer en un metro, quieren hacer que la gente utilice las escaleras en vez de las mecánicas, las normales, ¿no? El caso es que esto no es complicado. ¿Cómo podemos cambiar la forma en que la gente actúa? Que haga más deporte, más ejercicio. para hacer más utilizable la administración electrónica. Es una reflexión, pensémoslo y posiblemente hay formas. Gracias a todos.